Buenos días, mi nombre es Danilo Rairán, docente en la Universidad Francisco José de Caldas. En el día de hoy vamos a presentar la solución de ecuaciones diferenciales de orden 1 utilizando la función Dissolve de MATLAB. En general, cualquier ecuación diferencial puede ser de orden 1, puede ser llevada a la forma que se está presentando en este momento, es decir, la derivada de una variable de salida más una constante 1 sobre tau, donde tau es la constante de tiempo, por la variable de salida, y esto va a ser igual de forma simétrica a una constante por una función de entrada más una constante por la derivada de la misma función de entrada. Por ejemplo, tengo aquí el caso de la ecuación diferencial de un circuito donde estoy observando la corriente en un condensador. Entonces, mirando término a término, puedo ver que la variable de salida Y es mi corriente, mi constante de tiempo es R por C, y que el efecto de las fuentes es igual a 2 por μ de t. Podríamos asociar entonces que B sub 0 por f de t es 2 por μ de t, y podríamos decir que no hay contribución en forma de derivada de la fuente. De esta manera entonces podemos llevar cualquier ecuación diferencial que salga o que se genere a partir de un circuito a la forma general presentada en la ecuación en la parte de arriba. Dado esto, pasamos a MATLAB para ver cómo introducimos los datos a MATLAB con el fin de solucionar esa ecuación diferencial. En este programa tenemos las tres primeras líneas que son comentarios, mientras las líneas 5, 6 y 7 lo que hacen es limpiar el espacio de trabajo, la memoria y cerrar alguna figura si está activa. En la línea 9 lo que hago es declarar como variable simbólica t, de manera que MATLAB entienda eso ya no como un vector, una matriz, sino que sea una variable simbólica. Los datos que se deben ingresar para solucionar la ecuación están entre la línea 11 a 15. En esta digo cuál es mi fuente. En este ejemplo tengo una señal escalón con amplitud 0.5 y con el punto de transición en 1. Las constantes B0 y 1 que me indican la contribución de esa fuente en forma proporcional a la fuente y en forma proporcional a la derivada según se vio en las diapositivas anteriores. El valor de la constante de tiempo, un valor cualquiera, en este ejemplo un medio, y algún valor de la condición inicial, por ejemplo 1. Estos son los datos que hay que modificar cuando la ecuación diferencial cambie. Ninguno más. Sin embargo, para la presentación es posible que sea necesario, o es muy posible que sea necesario cambiar las líneas 17 a 20, en donde indico de qué a qué valor de tiempo quiero ver la gráfica y entre qué y qué valor de y quiero ver la misma gráfica. Hasta aquí es la parte que se modifica, vean que está en color amarillo. Este programa está dividido en dos secciones, mientras que la segunda sección, por ahora presentada en blanco, hasta cuando hago clic sobre la sección, es la que realmente soluciona la ecuación diferencial y presenta los resultados. Las líneas 22 y 23 lo que se encargan es de escribir la parte derecha de la ecuación diferencial. La constante B0 por f más la constante B1 por la derivada de f. En la línea 23 se pasa esa variable que es simbólica a una cadena de caracteres como pide la ecuación Dissolve. En la línea 24 tengo la parte izquierda de la ecuación diferencial, que es la derivada de y más 1 sobre tau por y, donde tau es una variable que se definió en la sección anterior. Y la condición inicial entonces la paso de un valor numérico, la paso a un carácter y la dejo lista para ingresarla en la instrucción Dissolve. En la línea 27 lo que hago es construir mi ecuación diferencial. Tengo la parte izquierda correspondiente a la salida y la parte derecha correspondiente a la entrada. Definido esto, en la línea 28 utilizo la instrucción Dissolve, donde como parámetro de entrada 1 le doy cuál es la ecuación diferencial y como parámetro 2 le doy cuál es la condición inicial de esa ecuación diferencial. Antes de solucionar, miremos que efectivamente en la variable d tengo mi ecuación diferencial.
Voy a correr, por ahora no vamos a mirar el resultado, sino lo que nos va a interesar es DE. Entonces miremos de qué forma puedo evaluar DE. Voy a correr el programa, si bien aparece una gráfica, no la voy a mirar por ahora, y voy a digitar en la línea de comando en donde están los dos mayor que DE. Entonces aquí está, tenemos la primera derivada más 1 sobre tau por la función, y esto es igual a la contribución de la fuente directa más la contribución de la derivada de la fuente. Bien, habiendo visto esto y confirmado esto, entonces podemos ver que en la variable y tengo el resultado, mi salida, que puede significar en un circuito una corriente o un voltaje. Y en la línea 29 lo que hago es presentar de una manera más fácil de leer esa misma variable. Las líneas de la 31 a la 37 lo que hacen es presentar el resultado en forma gráfica. Primero para la variable f, que es mi fuente, y segundo para la variable y, que es mi salida, bien sea una corriente o un voltaje. En los límites definidos arriba, que es entre un tiempo mínimo y un máximo, y desde un mínimo para y hasta un máximo para y. Definido esto, entonces podemos correr el ejemplo. Vamos ahora sí a mirar haciendo clic en correr, dada esta fuente, dada estas constantes, la constante de tiempo y esta condición inicial, el resultado. Aquí está tanto la ecuación resultante como la gráfica. También tengo en mi espacio de trabajo la ecuación resultante. Y miremos un poco de la gráfica. En la gráfica tengo una línea verde que representa la entrada, mi fuente, y una línea azul que representa la salida. Yo puedo utilizar una herramienta que me permite, que es el cursor. Está en herramientas cursor, que me permite ver el valor de la función en algún punto. Entonces, haciendo clic sobre la figura y después parándome sobre el punto negro, puedo moverme y leer cuál es el valor en X, o sea tiempo, y cuál es el valor en Y, que bien puede ser corriente o bien puede ser voltaje. Puedo leer la azul y por supuesto puedo ver la verde también, que es la entrada. Podría utilizar esto, por ejemplo, para ver un delta de voltaje o de corriente entre un delta de tiempo. También puedo cambiar, por supuesto, la función de entrada. Supongamos que no tengo 0.5 por el escalón que se activa en 1, sino digamos, por ejemplo, que tengo una rampa que se activa en 0, que sería este el resultado. Y además supongamos que entonces, por ejemplo, en el circuito no hay contribución de la derivada de la fuente, sino únicamente de la fuente directa, es decir, B sub 1 igual a 0, y B sub 1 puede ser igual a 2, según resulte la ecuación diferencial después de haber analizado el circuito. Una vez que corra el programa, voy a ver el resultado, tanto en la ecuación, como ecuación en esta parte, en la línea de comando, como gráfica en esta de acá. Vean que la línea verde es una rampa, y la línea azul, que es la salida, comienza en 1 porque esa fue la condición inicial que se definió, tiene un transitorio y finalmente se parece a la rampa, aunque hay un desfase. Igual podría cambiar y observar cuál es el efecto, por ejemplo, si el circuito resultara, que puede ser el caso, que no hay contribución de la fuente como función, sino como derivada, pues puedo hacer el cambio y este sería el resultado, B sub 0 igual a 0 y B sub 1 igual a 1. Grafico y aquí tengo el resultado. Vean que en este caso, si bien la entrada es una rampa, cuando hay un transitorio comenzando en 1, ese transitorio va a desaparecer y la salida va a tener forma constante, es decir, la respuesta forzada va a ser de forma constante, aunque la entrada fue una rampa. De esta forma entonces vimos la manera de introducir datos al programa para generar la solución de la ecuación diferencial, en donde tengo que ingresar una fuente, unas constantes que indican el efecto de esa fuente sobre el circuito, mi constante de tiempo y una condición inicial.